mediante esta plataforma, Padre Santo, para que puedan hoy entender tu palabra, Señor. Y que esta palabra, Señor amado, haga conforme a tu voluntad, precioso Padre, en nuestras vidas, Señor. Gracias a Dios, gracias Espíritu Santo, gracias Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, chicos. Vamos a estar compartiendo esta palabra. Para ello, quiero guiarlos a que puedan abrir sus Biblias. Estamos grabando esta transmisión, así que esto va a quedar guardado, tal vez lo vamos a poder compartir de alguna u otra manera. Quiero que, por favor, puedan entrar al libro de Hebreos, ¿sí? El libro de Hebreos que está en el Nuevo Testamento, en el capítulo 12, me puedan, por favor, seguir. Hebreos capítulo 12, el primer verso, el verso 1, amén, versículo 1, Hebreos 12, 1. Amén. A ver, todos me levantan su manito ahí. De repente pueden mandar un like, no sé, para poder indicarme que ya tienen ese versículo en la mano. Y si no, por favor, atentos los oídos para que escuchen la palabra de nuestro Dios. Muy bien, chicos, vamos a iniciar y leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de esta manera: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Lo voy a volver a repetir y quiero que presten mucha atención. Dice la palabra en Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, dice la palabra, también, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Muy bien, hermanos, muy bien, chicos. Yo quiero que ustedes puedan entender esta palabra que Dios nos ha podido guiar en esta oportunidad y hablar un poquito de lo que significa el pecado en nuestras vidas, ¿no? Ya las personas, los jóvenes en sí, la juventud cristiana, los hermanos en Cristo, lo que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, sabemos que lo contrario a la vida es la muerte. Y todos hemos entendido que el pecado nos lleva a una muerte. Amén. Dice la palabra aún que habíamos estado muertos antes en nuestros delitos y pecados, y el Señor nos dio una vida nueva en Cristo Jesús. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, nosotros tenemos la promesa de la vida eterna, pero desde ya aquí en la tierra tenemos una vida nueva, una vida transformada por medio de aquel que nos amó. Muy bien, chicos, entonces vayamos, para poder entender esta palabra, vayamos a los tiempos iniciales en el Génesis, ¿no? Cuando la palabra nos habla de Adán y Eva. Todos hemos escuchado esta palabra, todos conocemos de alguna manera esta palabra, pero queremos entender un poco de que Adán vivió en un tiempo cuando tenía una relación con Dios directamente. Pero ¿cuándo se rompió esta relación que Adán tenía, que Adán y Eva tenían con su padre, su creador, nuestro Dios, nuestro Jehová? Dice la palabra, citando este mensaje de Adán y Eva en esos tiempos de creación, ellos tenían autoridad en la tierra, tenían potestad en la tierra porque Dios los había puesto ahí como matrimonio, como personas creadas por su mano, y ellos vivían de manera incomparable, ¿sí? Estaban ahí en el Edén, Dios les había encargado de poner nombres a las bestias, ellos estaban viviendo en plenitud, pero algo sucedió, algo pasó. Ellos, dice la palabra que ellos pecaron, ¿sí? Y por cuanto pecaron, la vida que tenían se volvió en una vida de muerte. ¿Cómo es esto? ¿A qué quiero llegar con esto, no? Hoy, actualmente, nosotros como personas, antes de llegar a Cristo Jesús, estábamos muertos en vida. Muertos por causa del pecado que acechaba nuestro corazón, acechaba nuestras vidas, ¿sí? Pero cuando llegamos a Cristo, les voy a repetir, llegamos a Cristo, Dios nos da una vida nueva. Pero cuando Adán, en el tiempo del Génesis, Adán y Eva, perdieron la facultad de poder tener una relación con Dios por medio de un error que tuvieron, por medio del pecado de haber, de repente, ser inducidos al pecado por medio de Satanás,
todos sabemos la historia, pasaron de vida a muerte, una muerte espiritual, una muerte, aún dice la palabra que ellos tenían vida eterna desde ese tiempo. Pero ¿qué sucedía? Que cuando llegó el pecado a su vida, les abrieron los ojos y pudieron ver el bien y el mal. Cuando estas cosas pasaron, eh, por causa del pecado de Adán y Eva, toda la humanidad, por ende, también nació con el pecado. Amén, nació con este pecado. Entonces aquí entendemos de por sí que la caída que tuvo Adán no solamente fue una caída para él, sino para las generaciones venideras. Y en esas generaciones también nos encontramos nosotros. Todos tenemos una vida adámica, por decirlo así, una vida pecaminosa. Nacemos ya con el pecado en nuestras vidas. Por eso es que es una decisión personal el poder aceptar a Cristo en nuestro corazón para tener una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Adán cayó. Adán y Eva cayeron ellos, ¿no? Y al caer Adán y Eva también, conjuntamente con ellos, caímos nosotros. La humanidad entera cayó y estuvo postrada bajo el pecado, bajo el dominio del pecado. Amén. Muy bien. Entonces, aquí podemos comprender que cuando Adán y Eva pecaron, entró el pecado para todos. Muy bien. Entonces aquí entendemos y conocemos muy bien el tema del pecado. El pecado dice la palabra que nos aleja de Dios, ¿sí? Cuando tú tienes pecado en tu vida, va a estorbar tu comunión. Tú ya eres cristiano, vamos a decir así, tú tienes una comunión con Dios, te guardas para Dios, pero un solo pecado que tú permitas en tu vida va a obstaculizar la comunión, la armonía del diálogo que tú puedas tener con Dios. Pero aquí la palabra nos enseña y nos dice muchas cosas sobre el pecado, ¿sí? Acá, tomando un poco de citas que he podido apuntar, entendemos que hay un dominio establecido por Satanás. Hay un dominio establecido por Satanás para el mundo. Mucha gente que no conoce de Dios está dominada por el pecado. El pecado te domina, ¿sí? Muchos de ustedes, muchos de nosotros, tal vez estando de repente creciendo en cuna cristiana o no, el pecado ha estado latente en nuestras vidas. Solamente al recibir a Cristo en nuestro corazón dice que Él lava nuestros pecados, Él nos limpia de todo pecado, lava nuestras vidas, nos limpia de todo pecado. Y es ahí cuando nosotros podemos tener una vida plena en Cristo. Pero es un tema de perseverar. Y hasta el día de hoy nosotros como jóvenes seguimos trabajando para que el dominio del pecado, el dominio de Satanás, se aleje de nuestras vidas. ¿Cómo? Tratando en gran manera, esforzándonos continuamente en no pecar, en obedecer la palabra de Dios, en sujetarnos a la palabra del Señor y despojarnos de todo pecado que nos pueda acechar. Amén. Dice acá algo que podía escribir. El pecado nos hace esclavos, ¿sí? Nos hace esclavos. Solamente por medio del Espíritu Santo podemos vencer el pecado. ¿Por qué? Porque dice la verdad que el Espíritu Santo está para guiarnos. Él nos guía a toda verdad, dice. Amén. ¿Qué es dominio? Dominio es una autoridad que podamos darle para que puedan dominar nuestras vidas, para que Satanás pueda dominar nuestras vidas por medio del pecado, ¿sí? Que pueda tocar nuestras vidas, nuestra alma. Es porque nosotros le dimos la autoridad, ¿sí? Cuando tú pecas, cuando yo peco, cuando yo transgredo la ley de Dios, por decirlo de esta manera, yo le doy autoridad para que Satanás y sus demonios me puedan dominar, ¿sí? Y puedan controlar mi vida. Pero solamente por medio del Espíritu Santo yo puedo vencer el pecado, recibiendo primeramente a Cristo en mi corazón y perseverando en la fe para poder sujetarme a la disposición, a la voluntad de mi Dios. Amén. De nuestro Dios. El pecado nos lleva a la muerte, eso todos lo sabemos, ¿sí? Dice la palabra que estábamos perdidos, o sea que tiene que ver mucho con perdición. El pecado nos pierde, nos aleja de Dios. ¿Amén? El pecado, algo que podíamos escuchar o entender bíblicamente, ¿sí? Entender bíblicamente es que el pecado hizo que Sansón perdiera su fuerza. ¿Cuándo perdió su fuerza Sansón? Cuando pecó, cuando se alejó de la voluntad de Dios. Entonces ahí entendemos esto. Luego dice, el pecado hizo que David, ¿sí?, perdiera su trono por una temporada. Ustedes saben la historia, cuando David pecó porque vio a una mujer que no era la suya, era la mujer de un soldado, y él dice la palabra que él
en su mente, en su corazón, ya quería estar con ella y logró estar con ella. Él pecó, ¿sí? Entonces, pero eso fue por una temporada, pero después Dios, en su misericordia, él se arrepintió y Dios lo restauró. Quiere decir que Dios nos puede restaurar también. Amén. Pero David, aún la palabra dice que David era conforme al corazón de Dios. Imagínense, aún esas personas que están bien firmes por dejar que algo mínimo de parte del pecado, de parte de Satanás, entra en nuestras vidas, todo lo que hemos avanzado se puede destruir en un segundo. Amén. Así que esto nos enseña también, ¿verdad? El pecado hizo que Salomón, ustedes saben que Salomón es el hombre que tenía una alta sabiduría en la tierra. Y es el hombre, el hijo de David, Salomón. Salomón dice que él terminara, por causa del pecado, terminara no como un hombre de Dios, sino dice que él terminó como un idólatra. Él empezó a venerar, a tener idolatría por causa de las mujeres con las que él estaba, porque en ese tiempo los reyes podían tener muchas esposas, muchas mujeres, muchas concubinas. Y por causa de la influencia de estas mujeres, él empezó a idolatrar, empezó a venerar ídolos y dejar a Dios a un lado. Amén. Pero en su misericordia, Dios también le dio la oportunidad y él pudo ser salvo. Pero aquí nos dan unos ejemplos claves, amén, que, que podamos nosotros estudiar para poder entender que el pecado lo que hace es destruirnos, el pecado nos aleja de Dios, el pecado nos aparta de los beneficios que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Algo que quiero dejar en claro es que todo cristiano, ya afirmado en la palabra, aún jóvenes, entendemos lo que significa el pecado. Ustedes saben, y yo sé, que el pecado sí o sí nos va a alejar de Dios. Y no nos conviene pecar, ¿sí? Eso no quiere decir que no pequemos, claro que sí, porque somos humanos, pero siempre ahí volvemos a Dios y le decimos, Señor, ayúdame en mi debilidad, y el Señor nos da fuerzas para poder dejar ese pecado que nos está acechando y poder arrepentirnos en el nombre de Jesús y pedirle al Señor oportunidades. Y dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que todos conocemos lo que significa el pecado, ¿sí? Algo que quiero poner aquí de antemano, dice aquí la palabra cuando le hemos leído, dice, por tanto, nosotros también. Fíjense en la palabra también, nosotros también señala este versículo. Quiere decir que esta palabra no solamente es por aquellos de ese tiempo, no solamente es para los pastores, no solamente es para los líderes, no solamente es para los hermanos que tengan experiencia o una trayectoria en Dios, sino que es para todo hijo de Dios. Si tú eres joven, si tú eres inexperto tal vez en las cosas de Dios, recién estás empezando a poder escuchar palabra de Dios. Para nosotros también, dice aquí el consejo, dice, por tanto nosotros también, en derror de tan grande nube de testigos, quiere decir que nosotros como hijos de Dios somos influencia para muchos. Hay muchos que han puesto nuestra mirada en nosotros para ver si caemos o no caemos. Hay muchos que nos miran a ver si de repente le fallamos a Dios y solamente están para señalarnos y criticarnos. A muchos nos ha pasado. Pero eso es, ¿por qué? Porque nosotros nos decimos y nos autodenominamos cristianos. Entonces tenemos que cuidar nuestro testimonio para que por medio de nuestro testimonio muchos lleguen a Cristo. Y no digan y señalen, no, si mira cómo está ese hermano, mira cómo está ese joven, mira ese joven parece más del mundo y dice que está en una iglesia cristiana. Siempre nos van a señalar. Así que es necesario cuidar nuestro testimonio. Hay muchos testigos, hay infinidad. Primeramente está tu familia, está tus amigos, está los compañeros de trabajo, tantas amistades que puedas tener a tu alrededor van a estar viéndote. Ellos no conocen mucho de Dios. Tú eres el cristiano, tú eres la persona que va a estar siempre a la luz de todos. Amén. Dios te ha puesto ahí como una influencia para muchos, así que hay que establecer una vida plena en Cristo Jesús para poder ser de buen testimonio para muchos. Y aquí el consejo que nos da la palabra es que nos despojemos, dice aquí, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Miren la gran diferencia, yo quiero partir por esto, hay una gran diferencia aquí. Está hablando de dos cosas. Es por eso que nosotros señalamos ese título como que nos despojemos de todo peso. ¿Por qué? Porque aquí hay una palabra intermediaria que es la palabra y dice de la siguiente manera, dice, despojémonos de todo peso y del pecado
que nos asedia. Son dos cosas, el peso y el pecado. Todos conocemos lo que es el pecado. Ahora, en breve momento, vamos a estar estudiando qué cosa quiere decir el peso, ¿sí? Que no tiene nada que ver con el pecado, pero es algo que también debemos despojarnos, amén. Y al último dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sí? Yo quiero que ahí en su mente ustedes puedan visualizar y puedan imaginarse una carrera de repente de atletas, no sé, la carrera de motos, como jóvenes que puedan tener de repente tanta creatividad en sus mentes. Ustedes imagínense desde ahí una carrera. Y aquí establezcamos algo, la vida cristiana realmente es una carrera de la fe, una carrera de la fe. Nosotros estamos corriendo una carrera. El problema es que muchos no lo entendemos de esa manera. Y aquí, si nos aconsejan por medio de esta palabra que nos despojemos de obstáculos, primeramente el pecado es un obstáculo. Ustedes lo saben, yo lo sé, ya lo sabemos como hijo de Dios, que todo pecado que esté en mi vida va a ser un obstáculo para que yo pueda llegar a la carrera que el Señor ha trazado en mi vida, a la carrera de ser un hijo de Dios aquí en la tierra. Así que estamos aquí para correr una carrera. Ahí si puedes repetirlo ahí en tu casa, sin prender el micrófono otra vez y poder decir ahí desde tu hogar, estoy aquí para correr una carrera. Así como tú te pones a estudiar, a veces entras a la universidad y quieres terminar con muchos méritos, con muchos logros, con muchos, de repente, establecer victoria en lo que es tus estudios, tu trabajo, el lugar donde tú te encuentres, de poder llegar a concluir tu carrera. De igual manera la vida cristiana es una carrera también. Y tenemos que llegar a la meta sí o sí. ¿Amén? Y aquí yo quiero señalar algo, que es, estamos aquí para correr una carrera. Así que repite conmigo, estamos aquí para correr una carrera. Así que hemos vencido el tema del pecado. Nosotros entendemos y sabemos lo que se refiere al pecado. Todo lo que no agrada a Dios, todo lo que daña al corazón de Dios, todo lo que no tiene nada que ver con Dios es pecado y viene de Satanás. Así que todo eso ya lo conocemos. Amén. Así que vamos a poder ir netamente a lo que significa, lo que es el peso. Y aquí es donde yo quiero que ustedes se profundicen un poquito. La Biblia dice, despójense de todo peso. Despojémonos de todo peso. En pocas palabras nos dice, quítate todo peso que pueda ser un obstáculo en tu vida. Ahora, ¿qué es el peso? Me dirán, hermano, pero no entiendo de lo que usted me está hablando. ¿Qué es el peso en mi vida? Yo entiendo lo que es el pecado, entiendo que el pecado obstaculiza mi vida cristiana, mi carrera en la fe, pero el peso, ¿qué significa? Y eso es una preocupación para muchos, porque muchos de los cristianos, muchos de los jóvenes de hoy, siempre se centran en no pecar, ¿sí? Pero Satanás dice la palabra que él es muy astuto, ¿sí? Ciertamente Satanás usa el pecado en nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder de repente retrasar o poder impedir que podamos tener una salvación plena en Cristo Jesús. El Señor Jesús nos ha hablado de que el pecado nos lleva a la muerte, hemos entendido ya esto, pero por medio de esta palabra yo creo que ustedes puedan comprender, chicos, que hay algo más aparte del pecado, y es el peso. Hay un peso que debemos de despojarnos de él. Amén. Muy bien, no tener conocimiento de qué procede, de dónde procede el peso, tal vez que pueda estorbar mi vida cristiana, es una gran preocupación en estos días, aún mucho más para los jóvenes. Y ahora ustedes que están ahí sintonizando, los jóvenes que hoy están en esta transmisión, yo quiero establecer eso en sus vidas. Hay que saber identificar cuál es el peso que está dañando tu carrera, que tú puedas llegar a la meta, que tú puedas cumplir tu propósito en la vida. Amén. Así que aquí dice que algo que me hace pesado para no correr bien la carrera. A ver, ¿qué puede, a ver, yo creo que ustedes puedan imaginarse, qué puede impedir eh, que yo pueda acelerarme en la vida cristiana? Algo que pueda estar impidiendo que yo me acelere al propósito de Dios que tiene para mi vida, al propósito que Él pueda
tener para mi vida, ¿no? Para que yo pueda llegar a la meta, a la carrera. Aún la palabra señala por medio de Pablo, que él habla también de una carrera y que todos tenemos que ir corriendo para poder obtener la corona que el Señor tiene para nosotros. Hay una corona para nosotros, siempre y cuando lleguemos a la meta, pero hay pesos que están oponiéndose a que tú puedas llegar. Ese peso, su mismo nombre lo dice, cuando tú tienes, siempre cuando alguien se va a un retiro espiritual, un ejemplo, siempre han escuchado ustedes testimonios de chicos, de jóvenes que van a un retiro espiritual y siempre testifican y dicen, sí, estuve ahí en el retiro y el Señor me habló, el Señor me tocó, el Señor transformó, y sí, ciertamente esas cosas pasan, el Señor toca nuestras vidas, ¿sí? Y sientes como que vienes livianito después del retiro, te quitaste un gran peso de encima, una mochila de encima. Pero todo esto que nosotros testificamos cuando venimos de un retiro, estamos testificando que el Señor se llevó todos nuestros pecados, porque nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. El Señor hace algo, una experiencia en nuestras vidas. Amén. Pero cuando eso sucede, todos atribuyen que ese peso, esa mochila que cargaban y que ya no está, la atribuyen a lo que es el pecado. Pero esta palabra diferencia el peso del que está hablando este escritor con lo que es el pecado. Así que no tiene nada que ver con pecado. Quiere decir que Satanás, así como usa el pecado para afectar nuestra vida cristiana, también usa un peso. Muy diferente tal vez de muchos. Porque yo puedo tener un peso y tú puedes tener otro tipo de peso. ¿Amén? Aquí yo quiero indicar algo. Hay cosas que no son pecado, chicos. Hay cosas que no son pecado. No necesariamente son pecado, pero son peso. Amén. No sé si puedan entender esto. Satanás no usa solamente el pecado, sino él también usa pesos en nuestra vida. Vamos a hacer un ejemplo muy rápido, muy dinámico. Yo quiero que ustedes se imaginen ahí. Hace un momento colocaban una persona corriendo ahí en el chat y más o menos esa es la idea. Un atleta, imagínense un atleta corriendo. Estos atletas se preparan, empiezan a entrenar por años para poder ir a las Olimpiadas y poder dar lo mejor de sí. Ese atleta se prepara físicamente, se prepara mentalmente y no necesariamente es cristiano, pero ellos tienen algo centrado en su vida de poder llegar y llegar en el primer lugar. Cuando ellos salen a la carrera, cuando ellos ya están listos en la carrera, ellos empiezan corriendo esto y a la par de ellos hay muchos atletas también corriendo. Pero déjenme decirles algo, ninguno de ellos se desconcentra cuando está corriendo. Ninguno de ellos se desconcentra cuando ellos corren esta carrera. Porque todos están con la mentalidad y el propósito y el objetivo de llegar a la meta, de ganar esa carrera. Amén. Yo sé que ahí en sus mentes ustedes están ya estableciendo la idea que yo estoy poniendo en este momento. Ahora imagínense que en plena carrera uno de los atletas reciba de repente un mensaje en su WhatsApp, que lo tenga en el bolsillo. Imagínense este escenario, ¿no? Y que él de repente se pare, de repente en plena carrera, y pueda responder de repente este WhatsApp que le envió un familiar, un amigo, quien sea. ¿Qué pasaría? Esto sería realmente una distracción para este atleta. ¿Y qué pasaría? De repente sí podría llegar a la meta, pero él llegaría tarde. ¿Sí? Él llegaría tarde. Otro ejemplo podría ser que de repente está corriendo el atleta y de repente por ahí en la multitud que están de repente a los lados, no sé si ustedes han visualizado que cuando hay carreras hay unas vallas a los extremos y ahí hay gente alentando a los atletas. Cuando esta gente está alentando y de repente él corriendo ve a un amigo de tiempo y se distrae, hola, ¿cómo estás? Se distrae y se pone a conversar y después sigue corriendo. ¿Qué pasaría? Llegaría tarde. Sí llegaría a la meta, pero llegaría tarde. Muchos en la vida cristiana estamos llegando tarde. Muchos tal vez han llegado ya tarde. Muchos no llegan aún, porque dice la palabra que hoy estamos en el tiempo de la gracia. Amén. Y el Señor tiene las puertas abiertas, las manos abiertas, las manos de bendición están abiertas para todo aquel que quiera recibirlo en su corazón. Pero dice también la palabra que en algún momento la puerta se va a cerrar. De igual manera, hay muchos cristianos, hijos de Dios, que están viviendo una vida cristiana, pero tienen muchas distracciones que están obstaculizando su vida espiritual. Un ejemplo, una persona, un joven cristiano,
está recibiendo palabra, está recibiendo palabra en su célula, tal vez en una predicación, escucha música cristiana, pero en la semana algo lo distrajo. De repente abrió la televisión, abrió su computadora y se puso a ver cosas que no debía ver. Y eso comenzó a distraer su mente. Esas cosas usa el enemigo. Ahora, de repente usted, sí, pero hermano, esas cosas son pecados. No necesariamente. No necesariamente. Un ejemplo. Hay personas que la bendición la convierten en maldición. En este tiempo el Señor, un ejemplo, en mi caso, yo trabajo, tengo una profesión, puedo trabajar en X trabajo. Y de repente yo establezco más mi vida según a lo que yo trabajo y digo, no, mi trabajo es una prioridad. Entonces, el trabajo que se abrió para mí, para poder darme recursos, que el Señor abrió una puerta y empezó a darme recursos por medio de ese trabajo, esa bendición que hizo Dios conmigo, yo la convertí en una maldición porque le di más tiempo para ganar más dinero y dejar de buscar a Dios. Y la bendición, yo, no el Señor, yo la convertí en una maldición. De igual manera, hay muchos que ya tenemos hijos y de repente decimos, no, es que no puedo ir a la iglesia porque mi hijo tal vez está muy pequeño o esto que lo otro, y ponemos un montón de excusas. Y la bendición que es mi hijo, yo la convierto en una maldición. Porque todo lo que me aleje de Dios es una maldición para mi vida. Yo lo puedo convertir en una maldición. De igual manera, los jóvenes. Hay muchos jóvenes que de repente dicen, ay, así yo voy a ir al culto de jóvenes porque tal vez el culto de jóvenes es entretenido. Muy bien. Pero el domingo no voy a la iglesia porque ya fui al culto de jóvenes el viernes. Y digo, porque el domingo tengo una pichanguita con mis amigos, o de repente me voy a encontrar en el parque con mis amigas, no sé, y establezco diferentes cosas, y esas cosas que no son malas, porque no son malas, nosotros las convertimos en malas, porque todo lo que nos separe de Dios va a ser un retraso espiritual en nuestras vidas. Amén. Todo lo que eh, nos separe de Dios va a ser un retraso espiritual. Y hoy yo quiero establecer esto en sus vidas, chicos. Hoy yo quiero establecer esto en sus vidas como jóvenes. Céntrense mucho en el pecado, es cierto, tenemos que limpiarnos de todo pecado, el Señor nos limpia, de todo, tenemos que arrepentirnos continuamente, buscar al Señor, vivir una vida espiritual, pero no dejen de entender que el Satanás también usa pesos, usa obstáculos, usa muchos pesos. Y hay mucha gente, muchos cristianos en iglesias que están viviendo tal vez sin pecado, pero hay mucho peso en su vida que está impidiendo que tú puedas llegar a la carrera, llegar a la meta estando en esta carrera de la fe. Amén. Estamos en tiempos difíciles ahora, estamos viviendo una cuarentena, ¿sí? Y hay muchos que de repente se ha vuelto a expandir, está viendo, de repente, humanamente vemos retraso, ¿sí? Pero el Señor lo está permitiendo. Pero también el Señor dice que Él, mediante lo que Él hace, mediante lo que Él permite, Él está basándose a su palabra y diciendo, bueno, yo estoy permitiendo esto para probar a mis hijos, para probar cómo está la fe de mis hijos. A ver si mis hijos perseveran en medio de la dificultad. A ver si mis hijos se paran firmes y me siguen buscando a pesar de que su pastor no esté a su lado, a pesar de que su líder no esté ahí al lado mirando qué está haciendo, a pesar de que estés tal vez con muchas preocupaciones, con muchas cosas que se vienen, la economía, tal vez tus estudios, tal vez tantas cosas que un joven también pueda padecer. Y lo único que de repente tú estás pensando en este momento estás diciendo y diciendo, ya no puedo ir a divertirme, no puedo establecer esto, no puedo hacer esto, y de repente te deprimes por muchas cosas, pero muchos jóvenes cristianos que se dicen llamar cristianos no se ponen a pensar que lo más importante es que tú estás viviendo ahora mismo una carrera. Todos, tú y yo, todos los hijos de Dios, estamos viviendo una carrera, estamos en una carrera y muchos estamos distrayéndonos por preocupaciones, por tantas cosas que a veces son bendiciones, pero Satanás las usa para poder nosotros convertirlas en maldiciones. Así que hay que ser muy sabios, chicos. Hay que entender que en este tiempo de cuarentena, lo primero, lo primordial, la prioridad que tiene que estar en nuestras vidas es saber discernir qué es de Dios y qué cosa no es de Dios. Saber discernir qué acechanzas o de qué manera Satanás está haciendo sus artimañas, tal vez, para que yo pueda alejarme de Dios. ¿Por qué? Porque en este tiempo, imagínense nada más esto, no sales de casa, ¿sí? Estás con tu familia,
Ya no están muchas tentaciones a tu lado como joven, porque los jóvenes tenemos muchas tentaciones, tienen muchas tentaciones, ¿sí? Este mundo ha sido creado para tentar mucho más al joven, en esta etapa tal vez de crecimiento espiritual que pueda tener un joven. Y de repente hoy estás limitado tal vez a poder establecer contacto con muchas tentaciones fuera de tu casa, fuera de tu hogar. Pero el enemigo, en su astucia, está usando muchos pesos. No, qué flojera, que mañana lo hago, que tal vez después leo mi palabra, que mejor espero cuando el hermano transmita para recién escuchar palabra mientras yo puedo leer mi Biblia, agarrar mi Biblia y sentarme ahí cuando nadie me ve y decir, bueno, de repente no entiendo mucho la palabra, pero leeré un poco para que Dios me hable por medio de su palabra. Y el Señor me puede hablar. No importa que yo sea joven, yo no me avergüenzo del Evangelio. Tienes que tener esas convicciones en tu vida. ¿Para qué? Para que el Señor deje de distraer, para que el Señor deje de establecerse en tu vida y poner distracciones, obstáculos. Algo que quiero ya ir finalizando es que hay que tener cuidado, porque muchos de nosotros que estamos en esta carrera y yendo para obtener nuestra corona, podemos llegar muy tarde, ¿sí? Se puede hacer muy tarde llegar a esa meta. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes en este tiempo dicen, no, pero ya cuando crezca o cuando madure recién voy a orar, como el hermano, recién voy a afirmarme en mi fe. Pero ¿cómo tú sabes los tiempos? ¿Cómo yo sé los tiempos? El Señor tiene los tiempos. El Señor dice que Él pone y Él quita. Él da la vida y Él la quita también. Él en su soberanía, ¿sí? No hay edad para decir, no, yo cuando sea anciano recién partiré a la presencia de Dios. Eso puedes decirlo de boca para afuera, pero tú no tienes el control de tu vida. Yo no tengo el control de mi vida. Así que hay que entender que la Biblia nos dice buscar a Dios hoy, ahora, es el ahora. Y tú como cristiano, tú como hijo de Dios y tú como persona que recién estás aprendiendo de Dios, tienes que entender que la oportunidad es hoy. No esperes para mañana lo que puedes hacer hoy. Eso todos lo hemos escuchado de una manera u otra, pero establecelo eso para tu vida y empieza a buscar a Dios. Yo entiendo que tú tienes muchas ocupaciones, porque hoy el joven es muy ocupado, ¿sí? Están los estudios, están tal vez el trabajo, tantas cosas y estamos metidos tanto en las redes para hacer muchas cosas y buscar muchas cosas que nos ayuden tal vez a nuestra vida, a nuestro crecimiento intelectual, a tantas cosas y compartir con los amigos. Todo está bien, nada de eso es malo, pero tienes que sumar y poner prioridades por encima de todo. Y por encima de todo tiene que estar Dios en tu vida. Eso tiene que estar establecido en tu vida, ¿sí? Y discernir realmente qué está haciendo el enemigo para evitar que tú puedas estar plenamente viviendo una vida cristiana conforme a la voluntad de Dios. Algo que tiene un atleta, algo que tiene en la mente y definida ya en su mente un atleta para cual él se entrena, para cual este atleta se suma a poder obtener esa victoria, él lo que trabaja es velocidad. Así que establece eso en tu vida, velocidad, ¿sí? Y resistencia. Él tiene que ser veloz y a la vez tiene que tener resistencia en su vida. Amén. ¿Para qué? Para obtener la corona, para llegar a la meta. De igual manera, el Hijo de Dios tiene que tener una velocidad, espiritualmente hablando, ¿sí? Tú tienes que adelantar, tienes que ir por encima de todos, tienes que ir adelantándote a lo que el Señor ya está haciendo en este tiempo. Porque el Señor habla lo que habló ayer, hoy está hablando algo nuevo para nuestras vidas. ¿Sí? Y tú tienes que ir por medio de la comunión que tú tengas con Cristo Jesús, por medio del tiempo de meditar en tu palabra, por medio de escuchar unas alabanzas, de adorar a Dios, te va a ayudar mucho en tu vida espiritual y vas a poder estar conectado día con día con el Señor. Así que hay que ser veloz para eso, no tienes que ser lento, no podemos tener lentitud en nuestra vida espiritual. No quiere decir, no me malinterpreten, no quiere decir que yo voy a ir acelerado para poder saber mucho ahora, no. Dice la palabra que todo tiene su tiempo, pero hay que tener una velocidad para lo que hoy tiene el Señor para nosotros. Hoy que tú eres joven, Dios tiene algo para ti. No te quedes atrás. Hay muchos que están muy delante de ti. Tú tienes que estar ahí alineado a lo que hoy está haciendo el Señor. Amén. Así que joven, yo te pido y oro para que tú puedas tener esta revelación en tu vida y puedas establecer que Satanás tiene muchas artimañas. Una de ellas siempre es atacar por medio de tentaciones y que tú caigas en pecado. Pero no podemos
dejar de lado que él también usa otras artimañas, usa obstáculos, usa pesos, distracciones. Eso quiero yo establecer. Hay un peso, una mochila distinta al pecado que él está colocando en tu vida, que está impidiendo que tú puedas crecer, que tú puedas avanzar, que tú puedas entender lo que Dios está haciendo ahora en este tiempo para muchos jóvenes. Hay muchos jóvenes que están muy atrasados en la vida espiritual. Y no puedes decir, no, es que soy joven, no es un impedimento. Jeremías puso ese impedimento y el Señor dijo, tú no digas que tú eres niño, no digas que tú eres joven. El Señor lo llamaba profeta para las naciones. Así que no es un impedimento tu edad, no es un impedimento. Tal vez dicen, no, no soy capaz o me falta estudiar. Bueno, si te falta, estudia la palabra, busca de Dios, ponte a orar. Tienes que afirmarte en la fe. No sabemos cómo acabarán estos tiempos. No sabemos muy bien cómo acabará y cómo Dios está permitiendo esto para enseñarnos algo nuevo y poder afirmarnos aún más en esta palabra. Así que, chicos, yo les dejo con esto. Así que yo pido y les pido al Señor también por la vida de ustedes, para que ustedes puedan correr esta carrera conforme a cómo el Señor quiere, conforme a cómo Dios quiere que tú corras esta carrera. Si vas a correr, corre como el Señor quiere, no corras como tú quieres. No te detengas en tu carrera, no te pares y no te distraigas por cosas que puedan estar pasando, por noticias adversas tal vez a la palabra, que vayan en contra de la palabra de Dios. Porque de repente no, que esto es así y puedas de repente moverte a tus pensamientos sin entender realmente que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los tuyos, sin entender que la voluntad de Dios es mucha más alta que la tuya. Recuerden algo y lo dejo con esto. El Señor Jesús, Él también corrió una carrera aquí en la tierra. Y no sé si ustedes se acuerdan en el tiempo que Él estuvo orando, y dice la palabra que Él lloró también, y fue en el Getsemaní. Él sufría, dice que sudaba lágrimas de sangre. Pero Él dijo algo. Él dijo algo muy, perdón, muy importante para poder entender. Amén. Yo quiero que ustedes entiendan esto y que el Señor Jesús, cuando estuvo en el Getsemaní, él dice que hablaba con el Padre en comunión, en oración, y él decía, Señor, si puedes, quita de mí esta copa. Él decía esto. Él estaba en su carrera, tenía que llegar a su propósito. Él estaba apelando a su voluntad como hombre. Pero después dijo, pero que no se haga a mi voluntad, sino la tuya. De la misma manera, nosotros como hijos de Dios, a pesar de que veamos difícil esta vida cristiana, a pesar de que veamos tantos obstáculos, a pesar de que veamos tanto sufrimiento tal vez, tantas cosas que de repente no entendemos, tantas cosas que nos puedan dañar y que digan, no, pero si yo soy hijo de Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Soy joven, estoy aprendiendo, estoy tratando de renovar mi vida y las cosas me van peor. Bueno, el Señor tiene todo el control para nuestras vidas. El Señor tiene el control de nuestras vidas. Así que tú apela a la voluntad de Dios y corre esta carrera según la voluntad de Él, no tu voluntad. Vas a cometer grandes errores si tú te basas a tu voluntad, a tus pensamientos, a tus opiniones. Dejemos que el Señor controle nuestras vidas y que corramos conforme a como Él quiere, sin distraernos, sin mirar ni a la derecha ni a la izquierda, sino centrándonos en lo que dice el Señor aquí. Porque en el segundo versículo de esta palabra, en el capítulo 12 del libro de Hebreos, en el versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado en el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús. Así que yo te pido, joven, que tú puedas poner hoy, no mañana, pon los ojos en Jesús. Enfócate en el rostro de Dios, enfócate en el rostro de Jesús. Y verás que si tú te alineas, si tú te enfocas en Jesús, en solamente Él, el cual murió por nosotros, dice acá la palabra, en el autor y consumador de la fe, es Él, donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada. No te distraigas, no estés mirando a los lados, donde no hay dirección, mira donde hay dirección, y la única dirección la tiene Dios para tu vida. Muy bien, chicos, Dios los bendiga. Yo quiero orar por ustedes, así que ahí desde sus casas, desde sus hogares, yo les pido que puedan cerrar su vista. Vamos a orar, vamos a agradecerle a Dios por esta palabra. Cierra tu vista ahí, hijo, hija. Dios te bendiga.
Precioso Dios de la gloria, te damos gracias, Padre. Gracias, bendito Dios, gracias por tu palabra, Señor. Hoy hemos comprendido, Señor, las artimañas, Dios mío,